Buenos días, hermanos. Que en este día sábado santo maravilloso, con estas bendiciones, podamos hacer el recordatorio que hoy es el día del Señor, que es un día santificado del Señor. Pero aparte de saber que es la obediencia del ser humano, guardar y reposar su santo día, hoy Dios nos permite el privilegio de inclinar el rostro para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, bendito y alabado sea tu dulce nombre. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque nos permites la vida y la salud hasta este momento. Bendícenos, Señor, que en tu día santo hagamos todo lo que sea conforme a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que seas nuestro invitado especial. Amén. Es un privilegio abrir la palabra de Dios y hablar de nuestro Padre Celestial. En esta mañana vamos a leer nuestra lectura bíblica, que la encontramos en el libro de Romanos, en su capítulo 12 y su versículo, en su capítulo 5 y su verso 12. Y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por un hombre, y el subtítulo es Adán y Cristo. ¿Por qué Adán y Cristo? Yo sé que todos lo saben, que todos lo sabemos, pero si en algún caso alguno de nosotros no lo hemos escuchado o no lo hemos entendido, hoy vamos a entenderlo porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Por tanto, dice, como el pecado, escuchemos la palabra que muchas veces es tan pequeña, con 4 o 6 letras, pero su significado es tan grande. Entró en el mundo, el medio en que vivimos, por un hombre, no por muchos, por un hombre, porque al ser la creación del mundo, el mundo es el mundo, y los creados, los que fueron creados, fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando hablamos de hombre, no se refiere solo al género, nos estamos refiriendo mujeres y hombres. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿A qué se refiere con la palabra la muerte? La muerte no estamos hablando en este momento de esa muerte material, que muere el ser humano y lo llevan al cementerio. No, por la causa del pecado, el ser humano muere espiritualmente. Puede estar caminando en la calle, pero con un espíritu muerto, no tiene vida. Pero ahora vayamos siempre en la palabra de Dios para entender la palabra pecado. Todos sabemos que es pecado, pero no todos lo aceptamos. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3 y su verso 4. Y dice de la siguiente manera: ¿qué es el pecado? Era lo que estábamos mencionando. ¿Qué es el pecado? Muchas veces escuchamos la palabra pecado. No, yo no vivo haciendo nada malo. Es la respuesta para defender la vanagloria, el orgullo, la materia, el deseo de la carne y todas las cosas malas que salen del corazón. Pero aquí nos dice Primera de Juan, capítulo 3 y su verso 4. ¿Qué es el pecado? Todo el que comete pecado quebranta la ley,
Pues el pecado es la transgresión de la ley. Si el pecado es la transgresión de la ley, ¿qué es el pecado? ¿Y cuál es la ley? La ley es la que Dios dejó escrita con su dedo. La ley de Dios, estamos hablando de la ley de Dios, no las leyes del hombre, no lo que el hombre dice que no es bueno o que es bueno hacer. No, estamos hablando de la ley de Dios, la ley moral, la que el Señor dejó instituida desde el Edén, desde el principio del mundo. Y se fue dicho, no, estas cosas. Pero después hubo necesidad. Por causa del pecado, el hombre fue perdiendo ese conocimiento, fue perdiendo ese cerebro, esa memoria, y se le fue olvidando la ley. Fue necesario mandar en el tiempo de Moisés a escribir la ley para que quedara en las tablas de la ley. ¿Dónde? Guardadas en el arca del pacto. ¿En dónde está el arca del pacto? En el cielo, en el lugar santísimo. Pero en el tiempo de Moisés dice que Moisés construyó un arca en las cuales guardó la ley, los escritos de la ley que él fue a recibir al monte Sinaí, donde el Señor se lo dio, y luego lo pasaba a los ancianos, a los doctos en la ley, a los dirigentes de lugar en lugar para que conocieran y recordaran los mandamientos. Pero hoy, ¿dónde debemos tener nosotros guardados los mandamientos? En las tablas del corazón, dice, en las tablas de nuestro corazón. No solo saberlos como rutina, no solo repetirlos como un perico repite porque escucha hablar. No, debemos de saber y entender qué es la ley, qué significa la ley, por qué Dios nos ha dejado la ley. Pero también dice en alguna parte de la palabra de Dios, vamos a buscarlo para leerlo. ¿Por qué la ley? Dice, ¿por qué? Seguimos en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia, hablamos de la ley, obedecemos la ley, estamos obedeciendo hoy la ley. ¿Y qué es el pecado? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de un hombre, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. De uno, dice. ¿De quién? Si hablamos al principio, Adán y Cristo. ¿Quién es Adán? El que cometió el primer pecado, la desobediencia, el que buscó a quién culpar y decir sí por culpa de ella, no luego por culpa de la serpiente. Siempre la mujer buscó un culpable, siempre la mujer buscó a alguien a quien culpar para no ser, para no poder aceptar su desobediencia, aceptar sus propios errores. Y así habemos muchos hoy en la humanidad. Siempre buscamos a quién culpar, siempre buscamos qué decir para defender nuestro pecado, para guardar, para conservar en lo más profundo de nuestro corazón el pecado. Y la apariencia engaña al hombre, pero no a Dios. Pero por la ley se introdujo, para que el pecado abundase más
cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado fue creciendo, sobreabundó la gracia. ¿Y la gracia por quién? ¿Quién trajo esa gracia? Nuestro Señor, pues al principio dice Adán y Cristo. Adán cometió el pecado y ese pecado nos condujo a la muerte, por cuanto todos pecaron. Porque así como por la desobediencia, escuchemos, es por la desobediencia. ¿Por qué hay muerte espiritual? Por la desobediencia. Si sabiendo nosotros la ley la transgredimos, por cuanto transgredieres uno de los 10 mandamientos, te haces transgresor de todos. De todos. Y el único que ve la transgresión como es Dios. Pues nosotros podemos engañar al mundo. Puedo engañarles a ustedes, pueden engañarme a mí, pero a Dios no. Él está viendo todas nuestras acciones. ¿Cuál es la obediencia y cuál es la desobediencia? Repetimos el mismo versículo, porque así como por la desobediencia, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Todos somos pecadores, sí. Pero ahora veamos la gracia. Así también por la obediencia. ¿Y quién ha sido obediente? Nuestro Señor Jesús. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nosotros con un pinchón, con un lastimón, con una quemadura, lloramos todo el día, nos duele. Porque somos pecadores y somos desobedientes. Pero Cristo Jesús, obediente hasta la muerte. Porque Él veía ese paso que le debía tocar, esa copa que debía tomar. Pero Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre no era que pasara esa copa porque ganaría Satanás. Él quedaría feliz con los pecadores, Él el rey de los pecadores. Pero Dios, nuestro Padre Celestial, dio a su Hijo único, a su unigénito Hijo, para que muriera por usted y por mí. ¿Cuánto valoramos nosotros el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario cuando fue clavado y fue sangrado 7 veces? ¿Le damos nosotros un valor? ¿Apreciamos? ¿Merecemos esto que Cristo hizo, ese sacrificio puro, vivo y santo? No lo merecemos porque no estamos obedeciendo su ley. Porque no hacemos su voluntad, sino la nuestra. Porque andamos en nuestros propios caminos en lugar de andar en los caminos del Señor. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, hermanos. Cristo murió por nosotros, siendo nosotros pecadores, que no somos dignos, que no merecemos ese sacrificio, pero de tal manera amó Dios al mundo, dice, ese amor que Dios siente por esta humanidad pecadora, envió a morir a su Hijo. ¿Alguno de nosotros no siente dolor de que le pase algo a su hijo? Si se golpea, nosotros lloramos con él. Porque somos pecadores, somos carne, somos pecado. Pero Dios es amor. Nosotros podemos decir, amamos, pero es mentira. Y por eso el mandamiento dice, no mentirás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. No tendrás dioses ajenos, no adulterarás.
No mentirás, no desearás cosa alguna de tu prójimo. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ama a tu Dios, porque Él es amor. Hemos alcanzado nosotros la mínima parte del significado de la palabra amor. Ni lo entendemos. Porque si lo entendiésemos, viviríamos amando los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace daño, el que hace daño no ama. ¿Qué es daño? ¿Qué significa la palabra hacer daño? ¿La entendemos? ¿La hemos escudriñado? ¿Hemos buscado su significado? No, porque si lo hubiésemos buscado, no haríamos daño. Viviríamos en armonía, en amor, en paz, con misericordia, en el amor de Cristo Jesús. Dice en el libro de Ezequiel, vayamos mis hermanos al libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel nos dice en su libro, en el capítulo 33 y su versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío a su camino. ¿Quién es el impío? El desobediente, el que hace su voluntad antes que la voluntad de Dios y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Todo el camino que no sigue a Dios es camino malo. Y el Señor está diciendo, volveos a mis caminos. Guardad mis mandamientos. Guardad la ley. ¿Qué es la ley? Vamos también a entender lo que es la ley. ¿Por qué dice que por la desobediencia morirán? Ya hablábamos, esa muerte no es material, esa muerte es espiritual. Ciertamente morirán, dice el Señor, y no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel, moriréis. No dijo voy a tener misericordia, no porque él no sabía, no porque pues es hombre y pues le voy a comprender, no. Dios dejó una ley y la ley se cumple, no se discute. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, sí, él se convertirá. Y se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, hablando de no robarás. Entonces el ejemplo es, si devolviere la prenda que se robó, eso quiere decir que se ha vuelto de su mal camino. Eso quiere decir que ha dejado de hacer lo malo y regresó a Jehová, regresó a nuestro Padre. Y caminare en los estatutos, así como devolviere lo que se ha robado, así también obedeciere la ley. ¿No tendría dioses ajenos delante de mí? Amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con toda tu alma, con todo tu corazón. Amarás a Dios en primer lugar. El ejemplo es si devolvieres lo que te robaste. Pero ese ejemplo
se lleva sobre cada uno de los 10 mandamientos. Si no mintieres, si dejares de mentir, si no adulterares, si dejares de adulterar. ¿Cómo es Dios tan misericordioso? Si no deseares cosa alguna de tu prójimo, si te conformas con lo que tienes, si te conformas lo que sos y lo que eres, eso quiere decir que te estás volviendo a los caminos del Señor. ¿Cómo es Dios de amoroso para permitirnos esto? Él todavía nos está dando la oportunidad. Déjalo. ¿Qué dijo con la mujer samaritana? ¿Quién era esta mujer? Muchos le estaban siguiendo y acusando y acosándola. ¿Pero qué dijo el Señor Jesús? ¿Dónde están los que te acusan? Porque Él dijo que lance la primera piedra el que se encuentre limpio de pecado. Y nadie lo hizo. Porque todos aquellos que la estaban acusando habían pecado con ella. Y ella dijo, ninguno, Señor, nadie me acusa. Todos se han ido. Muy bien, todos se fueron. ¿Y quién estaba limpio de pecados? Nuestro Señor Jesús. ¿Y Él qué dijo? Yo tampoco te acuso, vete y no peques más. ¿Será que uno de los seres humanos como nosotros le habría dicho, bueno, como pues, yo tampoco te acuso, vete y no peques más? No, nosotros como somos malos, somos pecadores, hacemos el deseo de nuestro corazón y no la voluntad de Dios. Pero veamos ahí la lección. Él le dijo, vete, pero ya no vuelvas a hacer lo mismo. Él no le dijo, vete y cuando estés otra vez en adulterio, vienes y yo te voy a volver a perdonar. No, Él le dijo, vete y no peques más. Y esta mujer fue obediente. Ella se volvió de sus malos caminos y siguió los caminos de Dios. Ahí volvemos a repetir San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero si el mundo no quiere, Dios no le obligará. Dios no quiere nada a la fuerza. El Señor no necesita de nosotros a pesar de que nos ama. Nosotros necesitamos de Él y si necesitamos de Él debemos obedecerle para que no muramos en espíritu. El cuerpo puede andar como zombie, como robot, caminando, pero muertos en el espíritu. No hay espíritu de Dios que le esté cubriendo, mas, sin embargo, está en las alas de Satanás. Cuando el justo se apartare de su justicia, e hiciere iniquidad, morirá por ello, ciertamente morirá.